Y cuando llegamos al trabajo, ¿acaso estamos más seguros? Bueno, estadísticamente sí, pero muchos perdemos un ojo o una extremidad. Caemos desde las alturas. Somos atropellados por un vehículo. O hacemos cosas estúpidas que debemos pagar durante el resto de nuestras vidas. Pero ¿por qué nos arriesgamos a morir o a sufrir un accidente grave en el trabajo? Es porque tomamos decisiones equivocadas, muchas veces por apurarnos o no planificar y confiar en la suerte. Todas las muertes comienzan con una acción peligrosa y según las estadísticas, 1 de cada 2 millones de acciones peligrosas terminan en muerte. Sin embargo, en promedio se producen 240.000 conatos de accidente, 20.000 heridas leves y 400 daños graves antes que esa muerte. Por otra parte, ustedes pueden morir en su primer día de trabajo, porque nadie puede predecir el resultado de un accidente. Un comportamiento peligroso es una especie de apuesta. En ocasiones ganamos, pero cuando perdemos, podemos hacerlo a lo grande. Podemos perderlo todo. Quiero contarles algo acerca de un accidente que tuvo un gran impacto en mi vida. En mi pueblo, un andamista llamado Joe trabajaba en una obra en construcción a 10 metros del suelo cuando sonó su teléfono portátil. Dejó de hacer lo que estaba haciendo para atenderlo. Hello, love, what's up? Este es un acto peligroso en sí mismo cuando se está en un andamio, sobre todo porque estaba aflojando las juntas de una barandilla y aún no había abrochado su arnés. No era el lugar más seguro para atender una llamada. The egg gasket? Oh, you're kidding me. Esa fue la primera mala decisión que tomó Joe. Podría haber dejado el teléfono en su casillero o apagarlo y revisar los mensajes en un descanso, pero no lo hizo. Well, what's it going to cost? Decidió ignorar una regla de seguridad importante que su supervisor le había recordado esa misma mañana. Mobile phones. Do not answer your mobile phone while on the scaffold. Move to a safe place of work so you can answer the phone. How much? No le dieron buenas noticias por teléfono, pero tampoco era algo urgente. Y mientras más se distraía, más se acercaba a la barandilla que ya había aflojado a medias. Get another quote. De repente vio a su supervisor al otro lado de la obra, colgó y siguió Hang on, I'll trabajando. have to call you back later. Su acción peligrosa fue solo una de las 2 millones de acciones inseguras en las que no ocurre nada más. Si solo hubiera ocurrido eso. Por suerte para Joe, o por desgracia como resultó ser, llamaron a su supervisor a último momento y él siguió hablando por teléfono. Okay, but I shouldn't be on the mobile up here. Lo que realmente pasó fue que el compañero de Joe, Darren, estaba en el andamio y se arrimó para pasarlo. Darren se apoyó en la barandilla, pero Joe recordó de repente que la había aflojado. Darren regañó un poco a Joe y debería haber informado del incidente como un conato, pero eran buenos compañeros y no había ocurrido nunca antes. Fue uno de los 240.000 conatos de accidente que no pasan de allí, del tipo que todos hemos tenido alguna vez en nuestras vidas. Solo que no ocurrió así. Darren y Joe eran buenos amigos y trabajaban juntos desde hacía años. Pero la confianza genera autocomplacencia. Sorry, mate. Por suerte, la reacción rápida de Joe salvó a Darren de caer del andamio cuando se soltó la barandilla. Se mantuvo lo suficientemente firme de un lado y Joe pudo sostener a Darren, que cayó de rodillas. Hey. I'm sorry, mate. I'm sorry. Fue una herida leve, una de las 20.000 que no pasan a mayores. It's your knee, yeah? Recibió primeros auxilios, le pusieron una tirita y su amigo quedó aliviado porque se dio cuenta de que todo había ocurrido por su culpa, pero estaba demasiado avergonzado como para informárselo a su supervisor. So sorry, mate. I've never done anything like that before. You know that. Don't do it again, mate. Pero Joe no se salió con la suya. El supervisor se enteró del incidente y llevó a cabo una investigación.
El supervisor reprendió a Joe y le advirtió que dejaba constancia de su acción peligrosa. No se toleraría ningún otro incumplimiento de las normas de seguridad. Well, it will be recorded and it will last on your record for 6 months. Darren, I understand that you had... Con 3 niños y un bebé que mantener, Joe no podía darse el lujo de perder su trabajo. Y además de la lesión leve de Darren y de la advertencia para su comportamiento futuro, el resultado del accidente fue mínimo. Al menos lo habría sido, pero la historia no termina así. Esto es lo que verdaderamente sucedió ese día. Joe sí atendió una llamada mientras aflojaba las juntas de la barandilla. Estuvo a punto de colgar cuando vio a su supervisor. Y Darren lo apresuró. Pero a Darren no le pasó nada. El 85% de los accidentes graves se podría evitar con la ayuda de la persona que termina lastimada. Pero Joe no vio el riesgo de aflojar las juntas de la barandilla sin estar sujeto a su arnés. No se dio cuenta de que él mismo corría peligro de sufrir un accidente. No pensó en el riesgo al atender el teléfono estando en una situación peligrosa, por lo que no hubo manera de prevenir lo que sucedió después. Just see if you can knock him down. Joe se fracturó las 2 piernas y la pelvis y sufrió daños graves en la columna. Pero después de varios meses en el hospital, los médicos lograron que mejorara. Sobrevivió a una caída horrenda, pero pagó caras las consecuencias. Además de todas las lesiones que lo dejaron inválido de por vida, perdió su fuente de ingresos, su libertad y ni siquiera tuvo derecho a una indemnización. En la demanda por daños, se declaró que Joe había incumplido sus obligaciones como trabajador. Se había arriesgado y había puesto en riesgo a otras personas al trabajar de forma peligrosa, a pesar de tener instrucciones de seguridad claras que había firmado la mañana del accidente. La mala decisión de hablar por teléfono mientras trabajaba arruinó su vida, la de su esposa y la de sus hijos, quienes tendrán que vivir de la asistencia social en el futuro. Los gastos médicos de su accidente fueron de miles de dólares y los gastos por movilidad siguen aumentando. Si hubiera continuado trabajando como andamista durante el resto de su vida activa, habría ganado más de 2 millones de dólares. ¿Y el gasto por prevenir el accidente? Gratis. La empresa de Joe no tuvo que indemnizarlo debido a su comportamiento imprudente. Se declaró que SGB era una de las empresas más seguras en la industria de la construcción y que capacitaba a sus empleados según los estándares más altos. Se había realizado una evaluación de riesgo adecuada y se había dado una charla de seguridad donde se mencionó que no hay que hablar por teléfono mientras se trabaja. Aún así, la empresa tuvo que pagar una suma récord en indemnizaciones. ¿Y saben por qué? El accidente de Joe ocurrió exactamente como lo he descrito. Aflojó la junta de la barandilla de seguridad, se detuvo para hablar por teléfono. Darren intentó apurarlo. Joe se distrajo un poco y se olvidó de que había aflojado la barandilla. Cuando se cayó del andamio lo escuché gritar. Miré hacia arriba y fue lo último que vi. Saben, morí instantáneamente cuando la tabla que Joe sostenía voló más allá de la valla de seguridad y me golpeó en la cabeza. Así que los gastos por las lesiones de Joe no fueron nada comparados con los míos. Tengo hijos que crecerán sin su madre y un marido que se las tendrá que arreglar sin mí. Sé lo que están pensando, que tuve la mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Unos segundos más tarde, la tabla habría golpeado el suelo. Unos segundos antes, yo habría resultado ilesa. La verdad es que los pocos segundos que me costaron la vida fueron los pocos segundos que tardó Joe en contestar su llamada. Esa única acción peligrosa puso en marcha la apuesta que sigue a toda acción peligrosa, sin importar si estamos en el trabajo, en el coche o en nuestras casas. El resultado de esa apuesta puede cambiar sus vidas para siempre,
Así que lo mejor es no jugar.